bienvenidos nuevamente. Vamos a dar entonces inicio al primer club de revistas eh, del año. Hoy vamos a hablar de un artículo que evalúa la eficacia del sulfato de magnesio para el control de la respuesta ventricular en los pacientes con fibrilación auricular. Lo primero es definir por qué es importante hablar de este tema o por qué decidí escoger este artículo. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en los pacientes que nosotros vemos, ya sea como una comorbilidad o como una causa que requiere un tratamiento en el servicio de urgencias para el control de los síntomas que tenga nuestro paciente. Y en el servicio de urgencias, pues si bien tenemos que tener en cuenta, digamos que las consideraciones para el manejo crónico de la fibrilación auricular, de manera aguda, en ocasiones vamos a tener que hacer un control de la respuesta ventricular y o del ritmo, que pues eso tiene otras consideraciones que salen del enfoque de esta charla, pero pues es algo que nos va a tocar hacer de una manera relativamente frecuente y debemos conocer cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos para lograr este objetivo. Tenemos entonces diferentes estrategias terapéuticas de las cuales en Colombia, pues de las más frecuentemente utilizadas están los beta bloqueadores en estos pacientes, pues dependiendo de su condición clínica, optaremos por fármacos que tengan un efecto cronotrópico negativo, que tengan una presentación para administración intravenosa. Tenemos los antagonistas de los canales de calcio, que pues acá en Colombia realmente no se usan, al menos de manera intravenosa, de manera rutinaria, sí los tenemos para manejo de patología crónica en forma de tabletas. La digoxina, que también tiene presentación en ampollas para administración intravenosa y, pues ha caído un poco en desuso eh, en los últimos años. Sin embargo, sigue teniendo cierto valor en los pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Algunos lo prefieren ya que tiene un efecto inotrópico intrínseco también en los pacientes que además de esa fibrilación auricular o puedan estar cursando con una falla cardíaca debido a esa taquicardia y que tengan una fracción de eyección deprimida, pueden preferir el uso de la digoxina intravenosa para el control de la respuesta ventricular. Tenemos la amiodarona, que tiene el beneficio también de, además de ayudarnos con la frecuencia cardíaca, en ocasiones nos puede ayudar también con el control del ritmo. Y surge entonces la pregunta de si podríamos considerar usar el sulfato de magnesio en estos pacientes con frecuencia, con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿De dónde viene, como esta consideración de usar sulfato de magnesio en estos pacientes o cuál es su mecanismo de acción? Ya desde los años 80 había estudios o un paper donde hablaban del sulfato de magnesio o específicamente del magnesio como el antagonista de los canales de calcio natural o intrínseco del cuerpo. Y ese es precisamente el mecanismo de acción que va a tener el sulfato de magnesio al inhibir la entrada de calcio a nivel intracelular, al bloquear los canales de calcio de tipo L en el miocardiocito. De esta manera va a reducir la frecuencia de despolarización del nodo sinusal, ejerciendo un control en la respuesta ventricular y también prolongando el periodo refractario del nodo auriculoventricular. Ese va a ser como el mecanismo de acción propuesto del sulfato de magnesio. ¿Qué tenemos de antecedentes del uso de este medicamento en los pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida? Hay diversos estudios, hay ensayos clínicos, sin embargo, pues muchos de ellos, de hecho la mayoría, se han hecho en pacientes en contexto de posoperatorio de cirugía cardíaca, que son pacientes que pues per se van a tener una alta incidencia de fibrilación auricular. Haciendo la revisión de los antecedentes, el primer ensayo clínico aleatorizado que encontré de uso de sulfato de magnesio para el control de la respuesta ventricular en los pacientes con fibrilación auricular se remonta al 1995. Fue un artículo publicado en la revista Critical Care y estos eran pacientes pues de una unidad de cuidados intensivos, incluyeron 42 pacientes
21 pacientes eran de una unidad de cuidado intensivo médica y 21 pacientes de una unidad de cuidado intensivo quirúrgica. El criterio de inclusión: pacientes que tuvieran fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, y estipularon una dosis de carga de sulfato de magnesio de 37 miligramos por kilo en bolo, que eso para una persona, digamos que el paciente promedio que siempre ponemos de 70 kilogramos sería 2,5 gramos, y posteriormente una infusión de 25 miligramos por kilo por hora durante 6 horas. Es decir, que sumado el bolo más la dosis de la infusión, por ejemplo, para un paciente de 70 kilogramos, finalmente tendríamos una dosis total de 12 gramos de sulfato de magnesio, que es una dosis bastante alta. Y en este caso lo compararon con amiodarona a una dosis de 5 miligramos por kilo en bolo, y posteriormente una infusión dividida en 24 horas de 10 miligramos por kilo. Los resultados de este estudio: el desenlace primario era la probabilidad de retorno a ritmo sinusal con alguna de estas intervenciones, y lo expresaron en razón de momios, y lo midieron a las 4 horas, siendo una probabilidad mayor para el sulfato de magnesio de 0,6 versus 0,44 con la miodarona, y a las 12 y a las 24 horas la probabilidad de retorno a ritmo sinusal seguía siendo mayor en el grupo de sulfato de magnesio, concluyendo en este estudio que el sulfato de magnesio podría ser superior, perdón, a la miodarona para el retorno al ritmo sinusal en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Ya posteriormente, a nivel de urgencias, tenemos dos ensayos clínicos principalmente que evalúan el uso del sulfato de magnesio en estos pacientes. En 2005 aparece el primer estudio en el servicio de urgencias, un ensayo clínico aleatorizado ciego con 199 pacientes. El criterio de inclusión también fue pacientes con fibrilación auricular y una frecuencia cardíaca de más de 120 latidos por minuto. Acá excluyeron a los pacientes que se encontraban inestables, definidos como pacientes que tuvieran una presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio o que tuvieran alteración del estado de conciencia. También excluyeron a los pacientes con enfermedad renal crónica, definidos como una tasa de filtración glomerular por debajo de los 30 mililitros por minuto. Pacientes que tuvieran bloqueos auriculoventriculares, teniendo en cuenta pues ese efecto que tiene el sulfato de magnesio en aumentando el periodo refractario a este nivel, y pacientes que tuvieran signos de isquemia, y que pues esa isquemia pudiera ser la causa de la fibrilación auricular y la respuesta ventricular aumentada. En este caso, realizaron intervención con 5 gramos de sulfato de magnesio que los infundieron en 2 horas, y el desenlace primario de estos pacientes fue que lograran una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Sin embargo, pues uno de los limitantes de este estudio era que los datos eran recogidos por los médicos de urgencias que no estaban directamente, digamos, ligados con el estudio. Esto pues limitó un poco como la recolección adecuada de los datos. Eh, las variables demográficas de los pacientes estaban distribuidas de manera homogénea en cuanto al género, en cuanto a los antecedentes y en cuanto a los antiarrítmicos que se utilizaron, y en cuanto a los niveles de magnesio en sangre también, que pues, es una parte importante a evaluar. Los pacientes que lograron ese desenlace primario de una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto durante un tiempo de vigilancia de 150 minutos fue mayor en el grupo que recibió sulfato de magnesio asociado a alguno de los antiarrítmicos, ya fuera verapamil o digoxina o beta bloqueadores. Fueron 65% de los pacientes, comparado con 34% en los pacientes que solamente recibieron el manejo con los antiarrítmicos. Y reportaron un riesgo relativo de 1,89 con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad para el retorno, para la disminución, perdón, de la frecuencia cardíaca por debajo del objetivo establecido como el desenlace primario. En este ensayo clínico también reportaron los efectos adversos que podía tener el sulfato de magnesio, de los cuales pues el más frecuente fue la sensación de flushing, el dolor local o la irritación en el sitio de la inyección.
hipotensión o bradicardia y efectos mayores que fueron definidos como efectos adversos que implicaran que se suspendiera la intervención, hipotensión por debajo de 100 milímetros de mercurio en 4 pacientes y bradicardia en uno de los pacientes. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Las guías de fibrilación auricular del 2023 nos dicen en un apartado que en los pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida se podría considerar, con un dado de recomendación 2A, la administración de sulfato de magnesio a las medidas estándar para el control de la respuesta ventricular y mantener ese control con un nivel de evidencia A, es decir, tenemos más de un ensayo clínico que nos dice que el sulfato de magnesio puede funcionar o tenemos al menos un metaanálisis. ¿Por qué decidí entonces traer este ensayo clínico particularmente para la revisión? El estudio, el ensayo clínico Lomagui es hasta el momento pues el ensayo clínico más grande en cuanto a la muestra que ha reclutado a pacientes para definir si el sulfato de magnesio administrado de manera temprana a los pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida eh, puede tener un impacto en tanto en la frecuencia cardíaca como el retorno al ritmo sinusal, también un buen análisis sobre los eventos adversos y principalmente eh, por dos cosas. Uno, también fue realizado en el servicio de urgencias. Dos, todos los investigadores, excepto esta investigadora, eran urgentólogos, es decir, es muy aplicable a nuestro contexto. Son pacientes que son los pacientes que manejamos nosotros a diarios y también teniendo en cuenta que en todos los ensayos clínicos, pues en los pocos que hay en urgencias y también en los que hay en pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, se han usado dosis diferentes de sulfato de magnesio y en este caso este ensayo clínico es el único hasta el momento que compara dos esquemas diferentes de sulfato de magnesio comparados con placebo. ¿Cuál es la pregunta clínica de los investigadores? Ellos se preguntan cuál es la eficacia y la tolerancia de dos esquemas diferentes de sulfato de magnesio para reducir la respuesta ventricular en los pacientes con fibrilación ventricular en el servicio de urgencias. La metodología que implementaron fue un tipo de estudio, un ensayo clínico aleatorizado, controlado multicéntrico. El lugar donde realizaron el ensayo clínico son tres hospitales universitarios de Túnez y fue realizado entre el 2009 y el 2014. Previo al desarrollo del ensayo clínico, los investigadores registraron el protocolo del ensayo en clinicaltrials.gov y reportan que no tienen financiación ni conflicto de interés. Los criterios de inclusión, la muestra de este estudio estuvo compuesta por pacientes mayores de 18 años que tuvieran un ritmo de fibrilación auricular y frecuencia cardíaca por encima de los 120 latidos por minuto. Y otro de los criterios de inclusión era que los pacientes dieran el consentimiento informado, ya fuera directamente el paciente o alguno de sus familiares. Tener en cuenta que pues no incluían los pacientes con FA inestable, es decir, que el paciente pues debía estar, o sea, no podían tomar pacientes con alteración del estado de conciencia para incluir sus pacientes. Criterios de inclusión fueron los pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, que tuvieran alteración del estado de conciencia, una creatinina mayor a 1,8 miligramos de cilitro, que tuvieran una taquicardia de complejos anchos o alguna contraindicación para la administración de sulfato de magnesio, que, como por ejemplo pacientes con miastenia gravis. También pacientes que tuvieran infarto agudo de miocardio como la causa de esa fibrilación auricular, que tuvieran falla cardíaca NIJA 3 o 4, que tuvieran síndrome del seno enfermo o un ritmo diferente a fibrilación auricular. La aleatorización de los pacientes la realizaron mediante una secuencia de números aleatorios. Hicieron tres secuencias diferentes para cada grupo de intervención, tres bloques de tres para cada grupo y el estudio, y que era la persona encargada de preparar la mezcla de sulfato de magnesio y
tanto el médico como el paciente estaban cegados a la intervención. Acá una de las ventajas era que esa en la apariencia de sulfato de magnesio de diferentes concentraciones y respecto a placebo. La intervención fue la infusión de 100 cc de solución salina. El grupo de dosis baja estuvo compuesto por 100 cc de solución salina y 4,5 gramos de sulfato de magnesio. Y el grupo de dosis altas de 9 gramos de sulfato de magnesio y 100 cc de solución salina. Todas las infusiones fueron administradas en un lapso de 30 minutos y durante la infusión se monitorizaba la presión arterial, la frecuencia respiratoria, eh, la saturación de oxígeno y se registraban durante cada hora durante el protocolo. El uso de los agentes cronotrópicos para el control de la respuesta ventricular, pues estaba a discreción del médico tratante. No hay un protocolo estandarizado para el uso de los demás antiarrítmicos. El desenlace primario fue el control de la respuesta ventricular en 4 horas, definido como una frecuencia cardíaca menor a 90 latidos por minuto o una reducción de por ciento de respecto a la frecuencia cardíaca de ingreso. Es importante resaltar acá que para cumplir ese desenlace primario y para que los pacientes fueran incluidos en el análisis final, debían mantener esa reducción de la frecuencia cardíaca durante 24 horas. Es decir, si a las 4 horas el paciente tenía una respuesta por debajo de los 90 latidos por minuto, pero al finalizar el seguimiento a las 24 horas, eh, pues tenía una respuesta ventricular rápida, este paciente no era incluido en el análisis o no se consideraba más bien que hubiera cumplido el desenlace primario. Por otro lado, sí se excluyeron del análisis los pacientes que no completaron el seguimiento. Estos eran pacientes que hubieran sido dados de alta antes de las 24 horas del servicio de urgencias o que hayan salido del servicio por alguna otra causa, como por hospitalización o remisiones. En cuanto a los desenlaces secundarios, evaluaron el tiempo desde el inicio de la infusión del sulfato de magnesio hasta la resolución o hasta lograr el tiempo, el control de la respuesta ventricular, la tasa de conversión a ritmo sinusal y los eventos, en esto también definidos como los eventos que ameritaban descontinuar el tratamiento o que causaban la muerte. El análisis este fue un estudio, pues un ensayo clínico y fue un estudio de superioridad, es decir, estaban buscando la superioridad del sulfato de magnesio añadido a los antiarrítmicos para el control de la frecuencia cardíaca y establecieron que los pacientes con solamente los antiarrítmicos podrían tener un control de la frecuencia en el 50% de los casos y los pacientes con la adición de sulfato de magnesio al antiarrítmico en el 65%. Es decir, que buscaban una diferencia absoluta en el control de la frecuencia cardíaca a las 24 horas del 15% con la intervención. Para un poder estadístico del 80% y un error alfa de 0,05, calcularon una muestra necesaria de 145 pacientes en cada uno de los grupos de intervención y plantearon aumentar 3% de este valor que calcularon en cada uno de los grupos para compensar por las pérdidas que se pudieran presentar durante el seguimiento. El análisis se hizo únicamente un análisis por intención a tratar. Entonces acá tenemos el flujograma de los pacientes que ingresaron al estudio. Fueron 469 pacientes, de los cuales se excluyeron 19. 11 pacientes porque retiraron su consentimiento para la intervención. En 7 de los pacientes no había disponibilidad del medicamento de la intervención y uno de los pacientes salió del servicio de urgencias para un cateterismo cardíaco y por lo tanto no completó las 24 horas del seguimiento. Eso nos deja con 400 para la aleatorización y fueron 153 pacientes en el grupo de sulfato de magnesio de altas dosis, es decir, de 9 grados, de 9 gramos, de 148 pacientes para el grupo de 4,5 gramos y 149 pacientes para el grupo de placebo.
Ya después en estos grupos no hubo ninguna pérdida en el seguimiento y tampoco se presentaron eventos adversos mayores y pues por lo tanto no hubo necesidad de descontinuar la intervención. Vemos las variables demográficas de los pacientes en la tabla. No hubo diferencia en los tres grupos en cuanto a edad, en cuanto a la distribución de género. Las comorbilidades también eran similares en los pacientes, importante teniendo en cuenta que uno de los eventos adversos reportados previamente en los pacientes que recibían sulfato de magnesio era la hipotensión, ver la presión arterial sistólica basal de los pacientes, que también fue similar entre los diferentes grupos, y la frecuencia cardíaca también que osciló entre los 136 y 138 latidos por minuto en los tres grupos de intervención. En cuanto a los electrolitos, el potasio sérico también fue similar en ambos grupos, en los tres grupos, perdón, y en cuanto al sulfato de magnesio, vemos también un rango de 0,95 a 1,07 milimoles por litro, es decir, que pues en los tres grupos fue similar y estos grupos, pues estos pacientes tenían hipomagnesemia, que pues también tendrá sus consideraciones ahorita cuando hagamos el análisis del estudio. En cuanto a los agentes para el control del ritmo, el usado con mayor frecuencia fue digoxina, casi en la mitad de los pacientes en los tres grupos, seguido por los antagonistas de canales de calcio, alrededor del 30%, y los beta bloqueadores en el 20%. Esto ya nos limita un poco digamos que la validez externa, ya que pues actualmente en Colombia no usamos los calcioantagonistas que pues se usaron en el 30% de los pacientes y aunque la digoxina la tenemos disponible, no es lo que usamos con mayor frecuencia. Generalmente se utilizan los beta bloqueadores. Ya en cuanto al desenlace primario, vemos acá en la gráfica, en la línea gris claro, el grupo de placebo. En la línea gris oscuro, el grupo de dosis baja de sulfato de magnesio. Y en la línea negra, dosis alta de sulfato de magnesio. En el eje de las Y vemos la frecuencia cardíaca y en el eje de las X el tiempo, hasta el tiempo de seguimiento. Y vemos que a partir de las 4 horas, que era el punto desde el cual se definía el desenlace primario, para este estudio, ya hay una diferencia estadísticamente significativa tanto en el grupo de dosis bajas como el de dosis altas respecto a placebo, pero no hay diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de sulfato de magnesio. Esto desde las 4 horas y esta diferencia se mantuvo hasta el final de seguimiento a las 24 horas. Vemos que el riesgo relativo para lograr ese control de la respuesta ventricular en el grupo de dosis baja comparado con placebo fue de 2,31, estadísticamente significativo, y de la dosis alta fue menor, fue 1,89, perdón, pero también estadísticamente significativo versus placebo, pero sin diferencia entre los dos grupos de sulfato de magnesio. Y que a las 24 horas al grupo de dosis baja de sulfato de magnesio, pues también le fue mejor. El tiempo hasta la resolución de los síntomas en el grupo fue más rápido en el grupo de las dosis altas, administrando 9 gramos de sulfato de magnesio. Se logró el desenlace primario en aproximadamente 5,2 horas, más o menos 2 horas. En el grupo de dosis bajas en 6,1 horas, sin que hubiera diferencia en el tiempo de resolución en el grupo de dosis alta y de dosis bajas, a pesar que las dosis altas lograron una resolución más rápida, pero sí hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de sulfato de magnesio comparado con el grupo de placebo. Respecto al control del ritmo, es decir, la probabilidad de retorno de ritmo sinusal con la administración de sulfato de magnesio, a las 4 horas de medición fue de 6,7 en el grupo de placebo, 12,1 en el grupo de dosis bajas y 7,8% en el grupo de dosis altas. Fue mayor en el grupo de dosis baja, pero sin alcanzar la significancia estadística en ninguno de los tres grupos. Pero ya a las 24 horas, 22,9% de los pacientes que recibieron una dosis de 4,5 gramos de sulfato de magnesio lograron el retorno
a ritmo sinusal comparado con 13% en el grupo de dosis altas y 10% en el grupo de placebo. Acá sí hubo una diferencia significativa solamente del grupo de dosis bajas comparado tanto con la dosis alta con placebo para el control del ritmo cardíaco. Ya respecto a los eventos adversos, como mencioné previamente, ninguno de los pacientes tuvo eventos adversos mayores, es decir, que ninguno requirió suspender la intervención y los eventos adversos más frecuentemente reportados fueron el flushing, la hipotensión, la bradicardia. De estos, el flushing fue como el más significativo y que se presentó en 18 pacientes en el grupo que recibió 9 gramos de sulfato de magnesio, 6 en el grupo de dosis bajas. No hubo diferencia significativa entre las dosis bajas y placebo, pero sí hubo diferencia entre las dosis altas respecto a los otros dos grupos, pero únicamente en el caso de Flushing. No hubo diferencia en la hipotensión y la bradicardia. Entonces, finalmente tenemos que el grupo de dosis de 9 gramos fue el que tuvo más eventos adversos. Ya en cuanto a la validez interna del estudio, tenemos que evaluar varias cosas. Tenemos la escala de Haddad, pero pues también evaluamos otras cosas. Por un lado, tenemos una definición clara de la población de estudio. Eran pacientes adultos con fibrilación auricular, con una respuesta ventricular mayor a 120 latidos por minuto. Tenemos unos criterios de exclusión que fueron amplios y que fueron muy claros y que también pues, vamos a tener en cuenta cuando consideremos aplicar esta intervención en los pacientes que nosotros veamos en los servicios de urgencias, tener en cuenta que excluyeron a los pacientes, por ejemplo, que tenían isquemia como causa de esa fibrilación auricular y los pacientes también con enfermedad renal. Tenemos una definición clara de cuál fue la intervención, tenemos un protocolo claro de cómo se prepararon las mezclas, en qué cantidad de volumen, cuál fue el tiempo de infusión de esa mezcla, al menos en cuanto a lo que es la intervención como tal del estudio, que es el sulfato de magnesio, porque pues sí tenemos variabilidad en cuanto al antiarrítmico adicional que era definido por el clínico tratante. También definen de manera clara el resultado de interés, pues con unos puntos de corte respecto a la frecuencia cardíaca de objetivo y también cuáles son los tiempos de medición que realizaron, que fueron a las 4 y a las 24 horas. Y una de las ventajas de este estudio también, pues que realizaron un análisis por intención a tratar, es decir, que pues los pacientes fueron analizados de acuerdo al grupo al que fueron aleatorizados, independiente pues de la adherencia al protocolo. Ya por otro lado, tenemos la escala de Haddad. Si el estudio se describe como un estudio aleatorizado, sí tenemos un ensayo clínico aleatorizado. Describen el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización y si el método es adecuado. Tenemos que eran pues las secuencias de números aleatorios y que teníamos tres grupos de intervención y se generaron tres secuencias distintas para cada uno de los grupos de intervención. Es decir, que es la siguiente pregunta, que ¿es adecuado el método de aleatorización? También tenemos un adecuado método de aleatorización, no solo por la forma en que se planteó, sino que esa aleatorización también la realizaba eh, el farmacéutico que pues definía qué mezcla iba a ir para cada paciente, que también nos da una ventaja sobre el cegamiento, tanto para el médico como para los pacientes, y con la ventaja de que las mezclas eran idénticas entre sí. Se describe el método de enmascaramiento y es adecuado también, y si hay una descripción de las pérdidas de seguimiento y de los abandonos, eso lo vemos en el flujograma de, de análisis de ingreso de los pacientes y teniendo en cuenta que pues fue un tiempo de seguimiento corto de solo 24 horas, tenemos la ventaja pues que no hubo pérdidas en el seguimiento de estos pacientes. Tenemos un total entonces de 6 puntos, lo cual nos habla de una buena validez interna de este estudio y que podemos atribuir el efecto o la magnitud de la intervención, pues como tal, a la intervención realizada. Dentro de las fortalezas del estudio, se realizó un adecuado cálculo de la muestra. También fue un estudio pues, que realmente tomó tiempo, fue del 2009 al 2014,
para lograr reclutar esa cantidad de pacientes y lograr el poder estadístico que se planteó inicialmente y se alcanzó el número de la muestra calculada. Tenemos que eran grupos bien equilibrados, eran tres grupos de intervención y tanto en sus características demográficas, las variables de patologías de base, los signos vitales, se encontraban bien equilibrados. Tenemos la ventaja también de que había un farmacéutico que preparó la intervención que no estaba relacionado con el estudio y eso pues favoreció para que pudiera ser un estudio doble ciego adecuado. Las mezclas eran físicamente idénticas y tanto el paciente y el médico estaban cegados a la intervención. La intervención farmacológica fue similar en los tres grupos, a pesar de que teníamos pues ese manejo con digoxina, calcioantagonistas o betabloqueadores. La distribución del uso de cada uno de esos fármacos en cada uno de los grupos también fue similar, más o menos la mitad de los pacientes en los tres grupos recibió digoxina, cerca del 30% antagonistas de los canales de calcio y cerca del 20% beta bloqueadores. En cuanto a las limitaciones, tenemos que no había un tratamiento estándar para el control de esa respuesta ventricular, lo cual puede pues, limitar un poco como esa generalización de los resultados. Varios pacientes recibieron más de un fármaco, es decir, hay varios pacientes que recibieron, por ejemplo, digoxina y posteriormente calcioantagonistas, que ellos lo reportan, pero no tenemos de pronto los datos exactos de cuáles fueron estos pacientes y de si hubo una diferencia en, en el desenlace primario en los pacientes que recibieron más de uno de los fármacos diferentes a la intervención. La digoxina pues fue el medicamento más utilizado en este estudio y lo pongo como una limitación teniendo en cuenta que pues para la validez externa nos va a limitar un poco en el ámbito de Colombia, porque a pesar de que la tenemos digoxina, pues no es el que usamos con mayor frecuencia. Y que el periodo de seguimiento fue corto. Esto nos da la ventaja de que se pudo realizar el seguimiento de todos los pacientes, pero no tenemos evidencia o desconocemos si ese control en la respuesta ventricular y en el ritmo logrado con el sulfato de magnesio, pues, tiene algún efecto importante más allá de las 24 horas o cuáles pueden llegar a ser cuál puede llegar a ser la tasa de recurrencia de la taquicardia o de la reaparición de la FA. Tal vez como de las debilidades más grandes o las dos que más me interesaron en este artículo es que no se planteó un análisis por subgrupos, digamos que eso tiene sí, pues relativamente ciertas ventajas. Fue un estudio que hizo una pregunta muy concreta, ¿cuál es la efectividad para el control de la frecuencia cardíaca de diferentes esquemas de sulfato de magnesio? Eso nos limita el sesgo por análisis múltiple, pues digamos que tenemos una conclusión contundente estadísticamente hablando respecto a esto, pero pues en el análisis por subgrupos hubiera sido interesante ver si hay diferencias entre los fármacos utilizados para el control de la frecuencia cardíaca, principalmente teniendo en cuenta el mecanismo de acción del sulfato de magnesio. Si hablamos de que es un antagonista de los canales de calcio, digamos que es un antagonista de los canales de calcio, naturales, pues quedaría la duda de si tiene un efecto sinérgico con los antagonistas de los canales de calcio o si por el contrario puede tener menor efecto en este grupo de pacientes y tener un sinergismo cuando se usa con digoxina o con betabloqueadores al atacar dos blancos terapéuticos diferentes y pues eso sería interesante saberlo si de pronto el sulfato de magnesio puede puede tener un efecto mayor dependiendo también del fármaco que utilicemos para el control del ritmo. Y la otra diferencia importante es que si bien acá pues el grueso de pacientes se encontraba con hipomagnesemia, no hay de pronto un análisis por subgrupos en el que nos digan, bueno, hay pacientes con hipomagnesemia y hay pacientes que tengan los niveles de magnesio dentro de normalidad. El sulfato de magnesio, digamos, en los pacientes que tienen un magnesio normal, seguiría teniendo algún efecto o puede que solamente tenga beneficio en el grupo de pacientes con hipomagnesemia. Pues de esta forma también determinar un poco el impacto a este nivel con los pacientes que podamos tener nosotros en la vida real, en el servicio de urgencias. Acá los autores pues ponen en una parte del texto que realizaron un análisis secundario
en el cual incluyeron únicamente a los pacientes con betabloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio, teniendo en cuenta que pues entre el tiempo que ellos iniciaron el reclutamiento y cuando se publicó el estudio, la digoxina cada vez se utilizaba menos, y dicen que pues los estudios no variaban de manera significativa, los resultados, perdón, no variaban de manera significativa comparados con los que encontraron en el estudio, pero pues por ningún lado realmente se encuentra ese análisis secundario que ellos reportan en el texto. Respecto a la validez externa, utilizaría esto en mi práctica con los pacientes. Tenemos una de las limitaciones, que solo cerca del 20% de los pacientes fueron manejados con beta bloqueadores, que es tal vez lo que usamos con mayor frecuencia en el servicio de urgencias, dependiendo pues del contexto del paciente. La digoxina fue la más frecuentemente utilizada, la tenemos disponible, pero no la usamos con mucha frecuencia. Los calciantagonistas, pues en el caso de Colombia no los tenemos para presentación intravenosa, entonces pues acá digamos que el 30% de la muestra no sería muy aplicable para nuestro contexto en cuanto a esta estrategia farmacológica, pero las consideraciones grandes a tener por mi parte sería que el sulfato de magnesio es un medicamento que tenemos ampliamente disponible y que tiene un amplio margen terapéutico. Realmente es pues una intervención que resulta muy segura, entonces en los pacientes con respuesta ventricular rápida, con AFA con respuesta ventricular rápida, que tal vez no responden a un manejo inicial con antiarrítmicos, podría yo considerar administrar una dosis de sulfato de magnesio, teniendo en cuenta pues los resultados de este estudio de al menos 4,5 gramos, teniendo en cuenta que posiblemente dosis mayores no se asocian a un mejor efecto y sí a una mayor tasa de eventos adversos, así sea que estos no sean mayores. Como conclusiones, el sulfato de magnesio sí puede tener un efecto sinérgico con los fármacos utilizados para el control de la respuesta ventricular. Podríamos considerar en los pacientes en el servicio de urgencias que no tienen una respuesta inicial y en la cual necesitemos ese control de la respuesta ventricular, por ejemplo, porque se encuentren en una falla cardíaca o se encuentren muy sintomáticos. La dosis de 4,5 gramos tiene igual eficacia para ese control de la respuesta ventricular, y podría ser mejor que una dosis de 9 gramos o 6 gramos en otros estudios. Pues digamos que la conclusión acá, la conclusión grande aquí no se necesitan dosis en que estos sean mayores, es decir, que no se amerite discontinuar la intervención, pero pues sí pueden causar disconfort al paciente. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias.